Bueno, buenas noches. Hoy nos acompaña la bibliotecóloga Paola Ramírez, quien nos va a hablar de panoramas actuales y futuros de la bibliotecología y algunas reflexiones que vienen de su trabajo académico. Paola, muchas gracias por acompañarnos hoy en el seminario. Muchas gracias, Joana, y buenas noches a todos. En todas las publicaciones académicas en bibliotecología se plantea un cambio en la bibliotecología misma a base del Internet, ¿sí? Y escudamos todo ese cambio a partir de la aparición del Internet y todos los servicios que desde ahí se desglosan. Pero tú no piensas que ese sea justamente el tema a tratar. Sí, yo creo que hay una ventaja enorme de poder observar cambios como los que estamos viviendo ahora cuando uno está dentro de la academia o cuando su trabajo es eminentemente de reflexión y estudio. Y es que los bibliotecólogos de ahora hemos podido ver la aparición de este nuevo medio y sin duda hemos visto cómo ha ido sacudiendo todos los diferentes procesos de los que nos ocupamos. Yo, por supuesto, observando ese panorama, hago unas referencias que tienen que ver con mi propio background, que es, por supuesto, el de la filosofía política, que es el campo con el cual crucé mi formación de pregrado en bibliotecología. Y desde ese punto de vista, la crisis que se produce con el Internet y que está afectando tanto las bases de la bibliotecología misma como disciplina moderna, dedicada a cultivar y a proteger el acceso a la información, tiene que ver no con el medio, sino sobre todo con que Internet ha favorecido enormemente una nueva concentración de los medios de acceso al conocimiento. Yo pensaría que el cambio de medio produce, por supuesto, cambios enormes en los procesos y los bibliotecólogos hemos sido muy abiertos a esos nuevos cambios. Cada vez que ha aparecido un nuevo medio lo hemos apropiado para las colecciones, le hemos hecho sus nuevas normas. Y cuando apareció Internet, nosotros estuvimos ahí al frente ayudándolo a difundir. ¿Sí? A mediados de los 90, a finales de los 90, las bibliotecas eran el único lugar donde muchas personas podían acceder y conocer Internet. Entonces, los bibliotecólogos estuvimos ahí, lo adoptamos rápidamente, pero los efectos de ese medio sobre la concentración del conocimiento tienen que ver ahora, creo yo, sobre todo, no con que Internet favorezca o no el acceso, porque sin duda es un medio absolutamente fabuloso para hacer realidad nuestros sueños del control bibliográfico universal, sino el cambio con respecto al ideal de que la información es un bien público y que el conocimiento es de todos y que es un patrimonio de la humanidad en su conjunto, a la idea de que la información es un bien de consumo, que los lectores son consumidores y que las bibliotecas entonces vamos a ser solo mediadoras entre una demanda, una oferta y unos consumidores. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que yo veo varios tópicos. Lo primero es que efectivamente hay un cambio, pero no es un cambio como lo estamos viendo, hay un cambio por temas de acceso, que no es nuevo, que es un asunto que viene continuo, pero además también hay un cambio en el tema misional de cómo lo hemos concebido hasta hoy, ¿verdad? Entonces, de pronto háblanos un poco sobre ese tema del acceso a la información y cómo eso no es nuevo. La perspectiva desde la cual yo observo el fenómeno, por supuesto, amplía mucho el marco del tiempo. Cuando observamos lo que ha sucedido en estos últimos 20 o 30 años, si observamos solo ese foco, por supuesto el cambio es enorme y en términos de la capacidad en los medios es a favor de la difusión y el acceso al conocimiento. Como mencionaba ahora, Internet casi que hace realidad nuestros sueños de la bibliografía universal. La enorme trayectoria en la tradición de organización de la información que tenían las bibliotecas permitió que cuando aparecieran los primeros sistemas automatizados de las bibliotecas inmediatamente pudieran hacer sus catálogos automáticos antes de que existiera Internet, porque nuestras normas de catalogación estaban ya pensando en la posibilidad de que todos nuestros catálogos se integraran. Esa adaptación rápida que hacemos muchas veces no nos permite por resolver todo lo que hay, hacer la norma nueva, difundirla, aplicarla. Hace apenas unos 20 años de la ISBD
para recursos electrónicos, pero ahora 20 años ya estamos al frente de RDA y rapidito, cuando el foco es de los últimos 30 años, la cantidad de los cambios a los que nos hemos enfrentado y que seguimos adoptando rápidamente, muy rápidamente, no nos permite a veces observar lo que quienes estamos por fuera de la práctica constante podemos ver. Y es que un cambio como el que ahora produce Internet, sin duda, tiene las características de una gran revolución como la que tuvo la imprenta. Hace unos 10 años, los comentaristas, tanto de la bibliotecología como de todas las otras áreas, hablaban entonces de lo que significa esto. Se armó de nuevo esa disolución entre quienes defienden que entonces el libro no va a desaparecer y lo demás. Pero cuando lo miramos en larga perspectiva, que es lo que a los bibliotecólogos también podemos hacer como profesión que ha estado responsable de la organización de la información, es el papiro fue el formato de difusión del conocimiento durante 3.500 años y funcionó muy bien, eso era lo que servía, ¿sí? Luego tuvimos los códices medievales, más o menos unos 1.500 años. El libro impreso ha sido el medio perfecto durante 500 años nada más. Ahora viene otro, ¿sí? Cuando se mira esa perspectiva, que creo yo que es la ventaja que los académicos o los observadores podemos darle a los colegas que están sumidos en la práctica, es un campo más amplio que nos permite decir, ojo, el problema no es si el libro es impreso o no, porque nos podemos imaginar el terror que sintieron los bibliotecarios medievales cuando vieron que una imprenta podía producir no sé cuántos libros al día, es decir, aquello era similar a lo que nosotros podemos sentir ahora cuando vemos la cantidad de cosas que se producen en Internet. Entonces esos son cambios que ya hemos vivido, pero el reconocimiento de que la información y el acceso a la información es un requisito para la libertad, para la democracia, y que es un bien público en el cual la bibliotecología como profesión se inserta para promover y para proteger, y de ahí que la biblioteca universitaria y la biblioteca pública hayan mantenido siempre ese lugar central. Y cuando digo biblioteca universitaria, pues por extensión puro a todas las bibliotecas del sistema escolar, es que somos el punto de acceso a eso, pero no solo somos punto de acceso, estamos ahí también con una finalidad, y es la de garantizar que haya una circulación constante del conocimiento. A mí me gusta mucho recordar las leyes de Ranganathan porque creo que ahora vuelven a brillar. Cada vez que la realidad y la práctica tiembla, es buen momento para volver a la teoría por dos razones. Porque necesitamos poner la prueba y decirle, vea, la teoría nos ha dicho esto, esto y esto. Esta teoría que tenemos sigue sirviendo para esta realidad. Si no nos sirve, entonces necesitamos nueva teoría. Y si la teoría sigue sirviéndonos, entonces ya sabemos que cambiamos los métodos y cambiamos los formatos y cambiamos los instrumentos, pero los fines no cambian. Mi preocupación ahora, la observación que hago, es que tal vez los fines sí estén cambiando, y cambian por ese punto de que la información no sea un bien común y que las bibliotecas seamos meras mediadoras entre una demanda y una oferta. Si no hay una mediación entre el conocimiento y la información y los usuarios, que es lo que hemos venido trabajando, ¿cuál sería el objeto funcional entonces de las bibliotecas en adelante? No se trata de que no seamos mediadores. El punto que yo creo que es el que también está en este momento detrás de la defensa, sobre todo de los sistemas de bibliotecas públicos, que en medio de la crisis en la que estamos están seriamente afectados en todo el mundo, es que Google es un mediador. Y si nos ponemos a competir con él y con el futuro que pueden tener esos algoritmos y lo que pueden hacer esos sistemas de recuperación globales, por supuesto las bibliotecas no tienen cómo competir con un medio así. Entonces esa sola mediación es la que pone en riesgo la permanencia de una institución que está ahí, por supuesto, mediando, pero su finalidad no es esa mediación, su finalidad es garantizar un derecho. Un derecho que se incluye dentro del derecho a la educación cuando hablamos de las bibliotecas de los sistemas escolares en todos sus niveles. Un derecho que incluye, por supuesto, el derecho a la información que se requiere
para la formación para toda la vida y la educación para la ciudadanía que defienden las bibliotecas públicas, y también el derecho a la información que hay detrás de los servicios especializados para la investigación de más alto nivel, porque ahí es donde se está produciendo la información que luego va a ser el conocimiento de todos. Entonces, aquello a lo que le dedico gran parte de mis horas de reflexión como bibliotecóloga es a pensar cómo salvaguardar esos fines, de manera que ese ideal de que las bibliotecas somos una institución garante de derechos es algo que trasciende los medios y que en consecuencia Google no es un mediador mejor que nosotros, porque Google no le garantiza los derechos a nadie. Las bibliotecas sí estábamos ahí para ello. Ahora, es posible que la revolución sea tal que de esto resulte algo que no somos capaces todavía de imaginar, pero es muy difícil estar aquí y no imaginarse cómo puede ser el futuro. Ahondemos en ese tema de la crisis, ¿sí? De las posibles alternativas en esa crisis, y tipifiquemos un poquito más ese tema. Para esa observación, lo que yo estoy haciendo hasta ahora es ese panorama de comparación. ¿Sí? Tenemos lo más parecido a esto, es como mencionaba ahora, lo que nos pasó cuando aparece la imprenta, es lo más similar. Entonces vemos qué sucedió en ese momento, encontramos referencias en común. Un cambio de un medio que impacta de tal manera todo el ciclo de transferencia de la información que crea una nueva forma de transferir información. Sin duda, aunque los libros impresos tengan la misma forma de los códices medievales, la imprenta dio lugar 200 años después al libro moderno. Eso no lo hubieran podido soñar los bibliotecarios de esos dos siglos, y ahí es donde está nuestro libro. Alcanzamos a imaginarnos unas cosas, pero por supuesto el futuro es difícil de suponer, porque hay cosas que nuestro propio contexto actual no nos permite suponer. Lo que sí podemos deducir de ese campo en común es que hay una alteración, un cambio, una modificación de los métodos con los que llevamos a cabo nuestros procesos. Llega un punto en el que el cambio de esos métodos es tal que ya el proceso no es el mismo. Lo que suele suceder con la organización. Y todo lo que la bibliotecología y la documentación han desplegado en todas sus técnicas, métodos, instrumentos para organizar información, aunque ahora Internet y las nuevas formas de organizar información, lo que implica el cambio de ISBN a RDA, ya no es un solo cambio de formato, ¿sí? Ya hay un cambio que trasciende el formato y que implica una visión diferente de acceso a la información, que cuando me acerco a quienes son los expertos en RDA y les consulto sobre cuáles son esas transformaciones, encuentro que el cambio ahí es sobre todo un cambio de que ya no vamos solo a catalogar el material bibliográfico, sino que vamos a poder catalogarlo todo. El lenguaje natural que hemos tratado de poner en cintura para poder comunicarnos ya no va a ser una barrera tal. Entonces casi que todo lo que hemos hecho en lenguaje artificial ahora podemos superarlo, porque los algoritmos de búsqueda cada vez van a ser capaces de entender mejor el lenguaje natural. Después de ese cambio de procesos, que en este caso no es un mero cambio de formato, sino un cambio de fines, estamos hablando no de catalogar material bibliográfico, sino de catalogar cualquier documento, se suma el cambio de los límites de la profesión. Ya que es algo además general, con respecto a todas las profesiones que están vinculadas directamente con acceso a la información, lo que podemos llamar todas las profesiones que caben, que pueden meterse dentro de ese conjunto variopinto que suele llamarse ciencias de la información, que va desde el periodismo hasta la informática, desde la lingüística hasta la archivística. Todas esas profesiones que están ahí empiezan a ver desdibujados sus límites. Los planes de estudios se están actualizando, las convocatorias laborales, lo mismo puede servir esas competencias con un ingeniero industrial, con un bibliotecólogo,
con un periodista especializado en documentación. Esa gelatina que se arma dentro de los currículos es otro rasgo que también compartimos con esa revolución anterior y que va a dar lugar, creo yo, a nuevas profesiones. En esa revolución de la imprenta aparecieron los bibliógrafos, porque con esa diáspora de los documentos y de esa única institución que llamábamos biblioteca, pero que en realidad era al mismo tiempo archivo y era al mismo tiempo biblioteca universitaria, fueron los bibliógrafos que no se quedaron trabajando en ninguna de esas instituciones, sino que se fueron a trabajar con los investigadores. En ese momento arranca una recopilación de información que es la que luego va a ser el insumo para el Renacimiento. Y estaban en el Renacimiento todos esos investigadores queriendo volver a las fuentes anteriores, y aparecieron los bibliógrafos que les decían a esos investigadores: vean, la versión original de tal obra, ¿sí? Tenemos 3 versiones, esta viene del monasterio tal, esta viene del monasterio tal. Ellos las comparan y le decían al investigador: esta es la que creemos que es realmente la más confiable, ¿sí? Eso se parece mucho a lo que hacen ahora los curadores de contenidos, ¿sí? Internet produce una desconfianza de la autoría similar. Creo que ahora está bien confirmado que no podemos confiar en lo que aparece en Internet. Entonces yo creo que hay dentro de las competencias de los bibliotecólogos lo suficiente para que de nosotros salga una rama fuerte que puede dar lugar a otra profesión en la que estén los ingenieros y lo demás, de probar que la información que aparece, si es, poder hacer las rutas de dónde viene el documento, confirmar que esa copia digitalizada sí es confiable con el original, que este artículo que está publicado sí es una fuente confiable y lo demás. Esa nueva profesión del bibliógrafo, ese nuevo asesor de cabecera para probar qué es lo que realmente es confiable en Internet, es otra rama grande e importante. El otro punto en ese tiempo de revolución es, por supuesto, algo en lo que no nos podemos alargar porque es un tema que involucra ya las opiniones personales, y es qué tanto va a durar el libro impreso y qué tanto no, ¿sí? Es normal que apenas aparece un nuevo medio, quienes estamos en el medio anterior digamos que esto nunca va a desaparecer. Cuando aparecieron los libros impresos, se publicaron muchos, en ese momento pues no había medios de comunicación consolidados, y se solían publicar panfletos, hojas sueltas, en las que alababan la belleza del códice medieval y decían: ¿quién va a querer libros de papel? Es decir, los libros de papel son una cosa indigna, son propios con la belleza de la poesía, y bueno, y si se trata de información religiosa, que era lo más importante en aquel tiempo, ni se diga. Eso es muy parecido a lo que dicen ahora del libro electrónico. Es cierto que el libro electrónico no huele a papel y lo demás. Es decir, ese tipo de reminiscencias son normales de este tiempo, y también es normal de este tiempo que los libros electrónicos quieran parecerse al libro en papel. Hace un momento estabas mencionando que las profesiones que estaban en el marco de las ciencias de la información, las llamadas ciencias de la información, se estaban mezclando unas con otras en cosas. Nosotros recientemente, desde Ascorbi, incluso estamos liderando temas alrededor de por qué un bibliotecólogo en una biblioteca, por qué un bibliotecólogo alrededor de servicios de información. ¿Eso todavía tiene vigencia? ¿No tiene vigencia? ¿Cuál es la diferencia que tiene un bibliotecólogo para ese marco? Es un asunto muy importante porque además toca con lo que sucede ahora, ¿sí? Hay 2 formas de acercarse al asunto. Uno es el de lo que podemos hacer en los próximos años, de las decisiones que tomamos ahora en medio de toda la incertidumbre, y otro es un poco el nivel en el que yo estaba hablando antes, que es pues como ese marco que les decía, de una observación panorámica de mucho tiempo, que es un lujo que nos podemos dar quienes
estamos sobre todo observando en lugar de estar sumidos en la práctica, que es por supuesto lo más importante de lo que hacemos. Y para responderte quiero tomar esos dos niveles. La respuesta anterior de esa difusión y de lo que suceda después corresponde al panorama más amplio de lo que pasa. ¿Sí? Un poco, cuando se trata de hacer reflexión teórica o de pensar en la filosofía de una profesión, que es el intento que yo hago, por supuesto, estas grandes generalidades son las hipótesis sobre las cuales empezamos a sostener. Pero cuando se trata de lo que hacemos hoy y ahora aquí, yo por supuesto abogo totalmente por defender nuestra profesión, ¿sí? Y es lo que ahora que he estado en contacto con otras profesiones directamente he reivindicado. Por ejemplo, cuando los bibliotecólogos hacemos equipo con los ingenieros que están ahora al frente de diferentes procesos de, por ejemplo, en las universidades hace varios años empezó toda la recolección de los recursos educativos en Internet. Muchos de esos proyectos en algunas de esas universidades no empezaron desde las bibliotecas, los empezaron desde otras áreas del conocimiento, en particular muchas facultades de ingeniería coordinan esos centros de recursos educativos y lo demás. Cuando los bibliotecólogos nos juntamos con los ingenieros, les ofrecemos a ellos todo el marco lógico de recuperación de la información. ¿Sí? Por supuesto, el ingeniero de sistemas conoce el ciclo de transferencia de la información y lo analiza en un nivel muy pequeño en comparación con el marco en el que nosotros lo observamos. Cuando nos juntamos con los profesionales del área de la educación, cuando hacemos estos equipos para apoyar procesos de desarrollo curricular, de desarrollo de sistemas de investigación, los bibliotecólogos aportamos ahí todo un marco lógico, teórico y práctico con respecto a la recuperación de la evaluación y la selección de la mejor información posible, ¿sí? Sin contar además con la vocación pedagógica natural que tienen todos los bibliotecólogos que trabajan directamente en bibliotecas al servicio del sistema educativo, y la vocación pedagógica secundaria que creo yo que mantienen siempre las bibliotecas públicas. Cuando los bibliotecólogos nos juntamos con los especialistas investigadores de las otras profesiones, les ofrecemos una visión general del ciclo de transferencia de información que es muy valiosa para los investigadores actualmente. El proceso desde la creación de la información, la distribución, el acceso y ahora lo que llamamos visibilidad, por supuesto es algo que los investigadores reconocen. Yo pienso que en este momento ahí lo que tenemos que hacer es hacer muy visible que es la biblioteca la que puede hacer eso, que son los bibliotecólogos los que tienen un conocimiento que se integra perfectamente a lo que los ingenieros necesitan hacer cuando desarrollan software. Cuando los ingenieros hacen software solos, casi es como si tuvieran que volver a intentar. Exactamente, por supuesto, para sistemas de información. Les toca volver a pensar, a resolver lo que nosotros ya hemos resuelto. Cuando nos posicionamos en ese nivel, en este momento hacemos visible cuál es ese aporte que la bibliotecología resuelve, y creo que por supuesto en un país como el nuestro en particular es trascendental que salgamos a reclamar eso, que nos movamos en estos otros nuevos equipos, que participemos en los proyectos digitales de todo nivel que se hacen, porque en cualquiera de esos proyectos hay aplicación del ciclo de transferencia de información y ahí nosotros podemos aportar. Otra cosa es ese otro nivel grande en el que esas funciones se difundirán y que en un futuro podrá dar lugar a nuevas profesiones. Yo no puedo dejar de preguntar si la bibliotecología alrededor de 30, 50 años todavía existiría. Esa es una pregunta que a mí me gusta mucho, simplemente porque me gusta jugar a la futurología disciplinar, por puro juego mental, ¿sí?
Me gusta hacer esos pronósticos. Y en ese mismo talante, en ese mismo tono, quiero que se tomen estas predicciones. Yo creo que en 30, 50 años lo que tendremos, lo que observaremos, será la definición de la transición profesional en términos de cómo va a quedar la bibliotecología en las universidades. Es decir, eso es lo que va a pasar en 30 años. ¿En la formación o en las bibliotecas universitarias? O en la formación, en la formación sobre todo. En primera instancia, en la formación. Yo recuerdo el shock que me produjo cuando a principios del siglo XXI se cerró la Facultad de Biblioteconomía de la Universidad de Colombia, que fue la que creó YU. En medio de este zafarrancho que por supuesto ellos se enfrentaron muchísimo más rápido que nosotros, decidieron cerremos y esperamos a ver qué pasa. Cuando eso pasó yo dije, bueno, aquí va la primera. Ha habido un desgrane de cierre de facultades de bibliotecología, otras se han cambiado, se han fusionado, se han juntado con otras profesiones. Lo que espero en 30, 50 años es que veremos esa reconfiguración. Yo apostaría a que igual que sucede ahora, es decir, ahí no hay pues que adivinar mucho, a que igual que sucede ahora, las diferentes corrientes y escuelas de pensamiento que se reflejan en las diferentes universidades darán lugar a profesiones que, ocupándose del ciclo de transferencia de información con el documento bibliográfico como uno de los tipos documentales, darán lugar a una nueva profesión. Es posible, y esto es solo una hipótesis que estoy tratando de rebatir. Aquí le pido a mis colegas que consideren que estoy simplemente compartiendo notas de reflexión, que todavía no estoy haciendo ninguna conclusión. Es algo similar a lo que sucede con disciplinas específicas de ciencias auxiliares como la paleografía, ¿sí? Que porque sus materiales dejan de ser masivos y corresponden a un grupo especializado, se conviertan en profesiones menos vitales. Ya no hay paleógrafos que se gradúen de una universidad como un pregrado en nuestro contexto inmediato. Ya la paleografía es una línea de especialización muy particular, porque ya ese tipo de documentos son. En ese punto, creo yo que nos movemos casi a pensar en un siglo, ¿sí? No es descabellado pensar que dentro de un siglo, aquellos bibliotecólogos que se queden con los libros impresos, que sea el conjunto bibliográfico con el cual quieran seguir trabajando, tendrán, por supuesto, un lugar, tratándose de un medio, que ya no es el principal, que sea equivalente al que puede tener la paleografía. Estoy hablando de un siglo. Es decir, imagínense que dentro de un siglo los libros impresos para nosotros son material histórico, y los bibliotecólogos que ahora decidan pensar en qué vamos a hacer con las colecciones bibliográficas impresas, abrirán camino para cómo se van a gestionar esas colecciones cuando ya las colecciones impresas sean simplemente acervo histórico, cuando sean el respaldo, cuando haya una disputa sobre un libro digital del que hay circulando tantas copias. Eso además creo que puede pasar dentro de muy poco tiempo, que haya algún escándalo grande de que algún libro digital está circulando por ahí y nos demos cuenta que está manipulado, que le cambiaron algo. En ese momento, las colecciones impresas que tenemos pues serán el respaldo para comprobar si ese libro digital sí dice lo que el libro impreso original decía, ¿sí? Ese futuro a largo plazo me parece un campo muy fructífero para la imaginación. Perfecto. Nosotros siempre cerramos el seminario con una pregunta que va hacia ¿cuál es el papel que tiene el gremio? ¿Sí? ¿Cuál es
papel que juegan aquí los programas de formación en bibliotecología frente a todas estas planteamientos que nos estás dejando de el cambio, los retos que se nos vienen, la crisis que enfrentamos, el tema del acceso a la información, una retoma misional, que es todo lo que nos has puesto sobre la mesa. ¿Cuál sería el papel de cara gremial y de cara de la formación al respecto? Bueno, retomaría lo que planteaba ahora con respecto a la importancia de justo porque todo se está moviendo, hay que ser muy firmes en defender aquello que ha hecho de la bibliotecología lo que es. Y eso es un conjunto de profesionales con una vocación concreta y además declarada de ser una profesión liberal, y por liberal quiero decir una profesión comprometida con los ideales de la democracia, en donde el libre acceso a la información es una parte fundamental de la libertad de expresión y donde el conocimiento como bien público constituye una condición sin la cual no puede haber democracia. Ese nivel se defiende ahora recordando que la bibliotecología tiene esa vocación que ninguna otra de las profesiones auxiliares en el término del ciclo de transferencia de la información tiene, y segundo, abriendo la mayor cantidad de espacios posibles para que los bibliotecólogos pensemos y escuchemos y discutamos y cuestionemos y critiquemos y sobre todo recopilemos la mayor información posible sobre lo que nos está pasando. Mientras más información podamos recopilar sobre nosotros en estos momentos, más posibilidades tenemos de poder reunir un panorama suficiente sobre el cual tomar decisiones adecuadas. Porque finalmente las decisiones que tomamos ahora en medio de esta certidumbre son las que fincarán el futuro y la sobrevivencia de la bibliotecología, si quisiéramos decirlo de esa manera dramática, tal y como la conocemos ahora, ¿sí? La ventaja de mi perspectiva de largo tiempo es que la bibliotecología, tal y como la conocemos ahora, ha cambiado muchas veces, ¿sí? Y durante esa pervivencia es sobre la cual Ranganathan pudo hacer sus 5 leyes. Yo siempre vuelvo a ellas, y por supuesto ahora que he tomado la opción de pasar por esta transición tan importante con el intento de pensar esas reflexiones en el nivel más general, que sé que mis colegas que están frente a la práctica no pueden darse ese lujo, es justamente probar si podemos seguir siendo la profesión que asegure que a cada libro se le tenga su lector, que cada lector encuentre su libro, que podamos seguir asegurando que el tiempo del lector sea ahorrado porque es muy valioso, que podamos seguir demostrando que la biblioteca es un órgano en crecimiento y que en consecuencia esos cambios que me parecen a mí hermosos en los edificios de las bibliotecas actualmente sean el paisaje en el cual la bibliotecología, conservando su misión, pueda adaptarse a todos estos cambios. Perfecto. Paola, pues muchas gracias. Los invitamos a todos a que nos acompañen en nuestro próximo seminario. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y generosamente compartir con nosotros todas estas reflexiones alrededor de la bibliotecología. Muy seguramente que serán de reflexión y de discusión para todos nosotros. Entonces, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Johanna, por venir, a los colegas que me escuchan ahora. Un abrazo a todos.